el que ha venido le gustaba estar a este lado. Empújalo un poco. Vamos. Mire, y la primera pregunta cuando usted lleve un curso debe ser: ¿para qué sirve esa sociedad? ¿Para qué sirve el derecho privado? ¿Para qué sirve el derecho público? Podemos decir que los derechos reales sirven para la distribución de bien. Eso es su finalidad. O sea, el derecho real quiere decir quién es propietario, quién es, en este caso aquí tiene derecho de uso, quién es superficie, distribuye los bienes, ¿correcto? Esa es su finalidad del derecho real. Ahora, tiene que ver también con el deseo de adquirir, que es un fenómeno universal, tanto en animales como en seres humanos. Recuerden ustedes que está enraizado, tanto en adultos, pueblos primitivos, el instinto de la autoconservación. No sé si alguna vez ustedes son jóvenes, pero igual le vienen a su cerebro varias ideas. Eso es instinto de conservación. Cuando ustedes se van, por ejemplo, a una calle en el Callao o zona de núcleo, su cerebro inmediatamente se activa y ve todos los peligros que pueden ocurrir. Es algo natural, porque el primer instinto que uno ha desarrollado es la conservación. ¿Entienden? Entonces, tiene que ver entonces con ese instinto de conservación, ¿ya? Que también tiene un tema de dimensión psicológica, porque se acentúa los sentimientos de competencia y confianza en uno mismo. Esto lo van a encontrar ustedes de propiedad de libertad, la piedra angular de la sociedad. Este instinto de conservación dice pues que ustedes tienen que adquirir bienes para subsistir: comida, alimentos, un lugar donde vivir. Y eso tiene que ver con la propiedad, porque la propiedad es un rasgo universal de la cultura humana. La tierra que el grupo social vive es de su sustento y cualquier otra cosa del que el hombre depende para que la vida. Podemos decir, no, cuando nosotros de repente alguien no está muy de acuerdo que exista la propiedad. Hay varias discusiones. Hay autores que dicen que la propiedad es un robo, que si no existiera propiedad tendría mayor felicidad. Sí, puede ser, ¿no? Puede ser. Pero lo cierto es que si no existieran los derechos reales, ¿cómo defenderías tu bien? Son los derechos reales de institutos como propiedad, posesión y otros, la que te dicen, pues, tú tienes un título y debes ser respetado por lo demás. Imagínense si no fuera así, ¿cómo la Universidad San Marcos defendería ese terreno? Necesita un título, necesita una inscripción registral y que lo haga respetar frente al resto. Y eso es una de las funciones del derecho que es básico, ¿no? De ordenar, organizar y por supuesto defender. Entonces decimos que la propiedad es un rasgo universal de la cultura humana. De ahí está su sustento. Cualquier cosa que los hombres detengan en el mantenimiento de la vida, cualquier cosa que valoren tienen que considerarla dentro de la mente de la propiedad. Entonces, la propiedad no solamente debe ser visto como un factor de riqueza, sino también para el ser humano, porque con ello le permite pues, desarrollar. Ustedes son jóvenes, ¿no? Pero de aquí a 10 o 20 años o menos, tener familia. ¿Qué van a querer? Un lugar donde vivir propio, un lugar para que sus hijos crezcan. ¿Y qué necesitan para eso? La propiedad. No se van a conformar con vivir en, digamos, en lugares donde sea de sus padres o sea de lugares alquilados. Van a tener un título de propiedad exclusivo. Y en ese sentido, pues, resulta relevante los derechos reales porque te van a precisar normativamente, comercialmente hablando, en qué consiste ese derecho de propiedad. Piaget, en su teoría del desarrollo cognitivo, identificó la fase prepersonal, la cual abarca de los 2 a 7 años, en el cual se gesta la idea de adherencia a los objetos. Un infante ya puede distinguir lo que es suyo y aquello que no es. Efectivamente. ¿Cuál es la importancia? Con los hechos reales buscamos regular la atribución y la asignación de los bienes, su utilización y aprovechamiento, los límites y restricciones en cuanto a la tutela social, así como la responsabilidad de su uso. ¿Qué significa eso? Que si hubieran varias personas que reclaman un bien,
por qué le corresponde. Esa es la finalidad y la importancia de este curso. Regular la atribución y asignación de los bienes, su utilización o aprovechamiento, los límites y restricciones, porque la propiedad y los hechos reales tienen límites. A ver, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que Sergio tiene su casa, ¿no? Instalaron 200 metros cuadrados. Él es propietario, puede construir, pero no porque es propietario, puede ser un hueco y perjudicar al medio habitante. Imaginemos que el Estado decide hacer una pista por su casa, lo va a expropiar. O digamos también que la municipalidad ha señalado que hay una altura máxima, que son 5 pisos. Si es necesario construir 10 pisos, está contraviniendo la norma urbanística. Entonces, la propiedad tiene límites, no solamente la explotación, también los parámetros urbanísticos. De eso también se encarga el derecho real. Pueden leer a Picasso, Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial. Picasso es un autor bastante conocido que tenemos pues bibliografía en la biblioteca. ¿Preguntas hasta aquí, señores? Preguntas, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Muy bien, continuamos entonces. Ya, este es un tema ya conceptual, pero se entiende que ustedes ya lo han visto, ¿no? A ver, situaciones jurídicas objetivas. ¿Quién me puede decir un ejemplo de una situación jurídica subjetiva? ¿Qué es una situación jurídica subjetiva? Lo han visto seguramente en sus clases de introducción al derecho, derecho de personas. Lo han leído ustedes. ¿Qué es una situación jurídica subjetiva, señores? ¿No recuerdan? Una situación jurídica subjetiva. Lo han visto en introducción al derecho. También en derecho de personas. ¿Se acuerdan? Es como, por ejemplo, hay una relación entre, por ejemplo, docente-alumno. Esa relación con una situación jurídica. Claro, también es como que el Estado tiene que cuenta esa parte de la relación jurídica. Correcto, está bien. Claro, miren, los profesores italianos desarrollaron estos conceptos de situación jurídica subjetiva para distinguir varias categorías, ¿no? Por ejemplo, potestad, propiedad, facultad, privilegios. Y lo que buscaron es formar en la normativa jurídica elementos, ¿no? A ver, efectivamente, como ustedes dicen, tiene que haber relación jurídica, ¿no? El concepto de relación jurídica desde Kant, en el cual se decía que las relaciones solamente son entre personas. Con el tiempo fue mejorando ese tratamiento dogmático. Entonces, ¿qué es la situación jurídica? ¿No? Es la posición, como se dice, ¿no? Es la posición que uno ocupa en una determinada relación jurídica, ¿no? Sí, es correcto, correcto. Puede haber una posición de propietario, una posición de comprador, de vendedor, son posiciones. El derecho a propiedad es una situación jurídica subjetiva de ventaja. La obligación también es una situación jurídica, pero de esta categoría. Entonces, yo le recomendaría a ustedes repasar sus clases de situaciones jurídicas, porque en los derechos reales, obligaciones, contratos, responsabilidad civil están muy vinculados con las situaciones jurídicas. Sobre todo, distinguir cuándo es una situación jurídica de ventaja, cuándo es de desventaja. Todo eso, por favor, les pido que repasen. Entonces, vamos a decir que según Bianca, Máximo Bianca, en su libro Diritto Civile, la propiedad, él dice: la situación jurídica es la posición que ocupa el sujeto luego de la ocurrencia de un hecho jurídico. Hay una conexión entre las consecuencias de una regla de derecho y la posición del sujeto. Esta conexión es el núcleo conceptual de la situación jurídica subjetiva. Por eso, las situaciones jurídicas siempre hacen referencia a un sujeto. Concepto básico. Y solamente, señores, quisiera dar ejemplo, reitero, no voy a hacer una clase de acto de negocio jurídico, aquí no es mi idea, no es mi curso tampoco. ¿Ya? Alguna vez apoyé al profesor Gilberto en la
Universidad Católica, dictando un curso, una parte del aspecto jurídico, negocio jurídico de manera. Pero de ahí no me tuve más. Mi especialidad es Derecho Real, Derecho Registral, Derecho Civil, Patrimonial, etc. Diremos que estas tres jurídicas activas, estos objetivos, derecho potestativo y facultad. Sería interesante que ustedes, entre la biblioteca, en Google, ¿no?, diferencien cuándo es un derecho subjetivo, cuándo es un derecho potestativo y cuándo es una facultad. No son. Ejemplo de derecho subjetivo, la propiedad es un derecho subjetivo. También tenemos instituciones jurídicas inactivas, deberes, obligaciones, cargas, sujeción. Como ustedes sabrán, se han dado cuenta, el derecho subjetivo que puede ejercer, mientras que en instituciones jurídicas inactivas yo tengo que cumplir. Y así se habla de deberes, que es un concepto genérico, obligación, que es un concepto más restringido, que se refiere pues, a una relación jurídica patrimonial específicamente, y la carga, que no es una obligación, y también todas las sujeciones. Entonces, sí, por un tema ya, no voy a preguntar en el examen qué es una carga, qué es una sujeción, porque se llama en mi curso, pero solo que ustedes deben saber, ¿ya? Deben conocer diferencias entre ellos, ¿correcto? Tampoco lo voy a tomar ese examen, pero algo básico de diferenciar. ¿Y por qué es importante que digamos estos conceptos? Porque los derechos reales están vinculados con las situaciones jurídicas, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es el marco constitucional de derechos reales? Miren, los derechos reales no es lo mismo decir derechos reales que derecho de propiedad. Si bien es cierto que el derecho de propiedad es uno de los elementos más importantes del derecho real, pero no es el único. La Constitución nos habla, en su artículo 2, que la persona tiene derecho a la propiedad y a la herencia. Analicemos eso, miren. La propiedad ha ido evolucionando desde un punto de vista subjetivo, exclusivo, y luego a un punto de vista social. Por ejemplo, cuando se habla de expropiación, es que se admite que la propiedad no solamente debe ser vista de un punto de vista personal, sino también de un punto de vista como generador de riqueza. En ese sentido, se dice pues, que el derecho de propiedad es inviolable. Alguien dirá, nadie puede afectar el derecho de propiedad. Yo tengo mi casa muy bonita, de 500 metros, y nadie puede meterse ahí. Eso es relativo. Es relativo porque tenemos la expropiación. Tenemos los parámetros urbanísticos, tenemos la zonificación. ¿Qué es la zonificación? Los usos del suelo. Si yo tengo mi terreno que tiene uso residencial, exclusivamente residencial, yo no podría poner ahí una industria, porque la zonificación no está permitida. Por lo tanto, vamos a decir que este derecho de propiedad, ¿ya?, tiene límites. Dice, el Estado lo garantiza. ¿Cómo garantiza el Estado de derecho de propiedad? ¿Alguien puede poner un ejemplo? Imagínate, a ver, Sergio, estás muy feliz, durmiendo en tu casa, en noche viene un delincuente, te saca, te deja en la calle. ¿Qué harías? ¿Cómo defenderías el derecho de propiedad? Tu denuncia policial, ¿correcto? Y hay una denuncia penal por usurpación, para denunciar el delito de usurpación. Agravada por la acción de noche, ha sido con pasamontañas y con armas. Claro, entonces, ¿pero qué más? Ahí quedaría. O pueden ser utilizar mecanismos civiles. Adelante, por favor. Claro, es posible que puedas utilizar la defensa posesoria, muy bien. Imagínate que no es posible la defensa posesoria porque ellos son pues, delincuentes del Callao. Tú no vas a hacer defensa posesoria, ¿no? Les reitero, el cerebro humano te dice inmediatamente si tú te vas a conservar o te vas a conservar. Tú pides el equilibrio, lo hacemos. Entonces dicen, no, pues yo voy a perder acá. Miren, ustedes pueden utilizar los mecanismos de defensa de dicha propiedad. La acción reivindicatoria, pueden también ustedes utilizar pues, el desalojo también, por supuesto. En fin, hay varios mecanismos de defender la defensa de la propiedad.
También existe otro mecanismo que se denomina, pues, mejor dicho, propiedad. Entonces, todo eso vamos a tener que verlo con ustedes, ¿ya? El Estado lo garantiza si es que a ustedes lo han afectado a su propiedad. Tiene también, en este caso, como mecanismo, por ejemplo, la Policía Nacional se denuncia, incluso pueden también utilizar su interdicto, ¿no? Si bien es cierto, el interdicto está pensado para defender la posesión, pueden usar su interdicto para tener, para recobrar, pero también tienen acciones de desalojo, acción reivindicatoria, y dice, debe ejercerse la propiedad en armonía con el bien común. El hecho que tú seas propietario no significa que no valga el derecho del demás. Tienes que respetar el derecho del demás. Y dentro del límite de la ley. ¿Cuáles son los límites? La ley 23090, la ley 27557, los reglamentos internos. A nadie se le puede privar su propiedad, sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública. Esto ya es la expropiación. ¿Cuándo te puedes expropiar? Por seguridad nacional, necesidad pública. Por ejemplo, justo por ahí va a pasar una vía, justo por ahí va a haber un hospital. Entonces, tú no puedes ir en contra de eso. Si sale la ley de expropiación, tú sabes muy bien que no vas a poder ganar, porque la necesidad pública se va a imponer. Lo que tú puedes pedir es un justiprecio. Y si no estás de acuerdo, puedes ir a la vía judicial y ahí puedes cuestionar ese justiprecio. Pero de por sí, tú ya no puedes quedarte en cambio. Muy bien. Continuamos, señores. Hay que hacer el pago justiprecio, hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio. El artículo 58 de la Constitución nos dice, pues, que la iniciativa privada es libre, se ejerce una economía social de mercado bajo este régimen. El Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos y infraestructura. La Constitución reconoce que efectivamente existe la iniciativa privada y es una economía social de mercado, pero el Estado tiene un rol subsidiario. El Estado no es empresario. El Estado actúa en empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos, infraestructura. Y también se dice, pues, que el Estado estimula la creación de la riqueza, garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa. El ejercicio de esas libertades debe ser lesivo a la moral, a la salud y a la seguridad pública. Y también dice que el Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. Un poco lo que nos dice acá es la Constitución económica. ¿Preguntas hasta aquí, señores? Por favor, preguntas. ¿Preguntas, señores? ¿No preguntas? Continuamos. Muy bien, aquí está la propiedad privada. El artículo 60 dice: el Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad en la empresa. ¿Cuáles serían las formas de propiedad? Por ejemplo, tenemos, pues, la propiedad horizontal, la multipropiedad y también la propiedad exclusiva. Vamos a ver las teorías sobre el derecho real. Tenemos en primer lugar la teoría clásica. Esa teoría, pues, surge en el siglo XIX. ¿Que cómo sostiene esta teoría? Se da en el auge del racionalismo jurídico, ¿no? El derecho real dice que es una relación entre un bien y una persona, lo cual es muy difícil de asimilar, porque las relaciones jurídicas se dan entre seres humanos. ¿Cómo yo puedo tener una relación jurídica con mi termo? Es muy complicado, ¿no? Sería reconocerle a este objeto un estado de sujeto de derecho. Pues se sabe muy bien que es un poco difícil de aceptar. Sin embargo, así pensaba la teoría clásica. La teoría clásica decía, de hecho, es relación entre un bien y una persona.
natural, sería una exageración. La autonomía es un invento, es una creación del hombre. ¿Cómo hacer algo natural? Con esto de seguridad podría justificar toda la esclavitud. Entonces, era una posición muy extremista, efectivamente. Es subjetiva, pues se centra en el propietario y su relación con el bien. Las características del derecho real son inmediatez y exclusividad. Y le decía a usted, pues, que no necesariamente, ¿no? Porque hay excepciones. Existe una clara delimitación de derechos reales y la relación obligatoria. Entonces, esta es la teoría clásica que sufrió varias críticas. ¿Cuáles son las críticas? Las relaciones que regula el derecho son evidentemente intersubjetivas. El derecho regula las relaciones entre humanos. Si ustedes se quedan solos en una isla, el derecho no necesitaría el derecho. ¿Para qué está el derecho ahí? Porque el derecho regula relaciones entre personas, entre seres humanos. El derecho se encarga de eso. Por lo tanto, esa es la crítica. Desde Kant ya le decía a ustedes que se entiende por acción jurídica relaciones entre personas. Existen pues diferentes tipos de relaciones, las relaciones sociales. Para el derecho le interesa un tipo de relación que tenga relevancia jurídica. Entonces, las relaciones son intersubjetivas. No es posible que una persona tenga una relación jurídica con una cosa. Yo puedo querer mucho mi celular, ¿no? Algunos dicen mi bebé, dicen mi celular, no sé, le ponen nombre y tiene mucho cariño celular, pero sigue siendo un objeto, sigue siendo un objeto. Entonces, efectivamente, eso hay que tener en cuenta. La inmediatez no se encuentra presente en todos los hechos reales, como la hipoteca. En el caso de la hipoteca, yo no tengo la posesión. El acreedor hipotecario no tiene la posesión del bien, pero sin embargo sigue siendo el hecho real. Será de garantía, accesorio, siempre sigue siendo el hecho real. Entonces, el tema de la inmediatez tampoco es una característica netamente exclusiva. La teoría clásica no define el tipo de relación existente entre el titular de hechos reales y el resto de la sociedad. Bien, señores, hagan un pequeño break de 10 minutos. Nos vemos cansados, regresando muy temprano ustedes. Descansen 10 minutos y luego continuamos. Ya tienen su break, vayan a respirar un poco. La teoría clásica en la relación entre el objeto y la persona. Y no precisaba qué relación había entre la persona y la sociedad. Luego tenemos una teoría llamada personalista. Nace la definición de Kant. El derecho es un conjunto de relaciones intersubjetivas. En consecuencia, no hay relaciones entre personas y cosas, ¿no? Estos derechos reales representan pues una estructura idéntica con derechos y obligaciones, al ser ambas relaciones jurídicas patrimoniales. Si bien cierto, esta teoría es un avance a la teoría clásica, pero el problema está cómo diferencio reales con obligaciones, serán prácticamente lo mismo. Entonces, derechos reales son relaciones con sujetos indeterminados, porque hay un deber general de atención que permite pues al titular disfrutar de su derecho. Y así se dice que los derechos reales implican una obligación impuesta a toda la sociedad, a toda la comunidad. ¿Cuál es la crítica a esta teoría? Esta teoría se olvidaba de las facultades del titular y centra su atención en el sistema de protección al propietario. La teoría personalista cae en un error al hablar solo de deber de abstención y no menciona, por ejemplo, en qué consiste el derecho del titular de derecho real, que se correlata al llamado deber de abstención. Entonces, también esta teoría es criticada. ¿Cuáles son, acerca de la definición actual, rasgos distintivos del derecho de propiedad? Muy bien. Al respecto, pues hay que indicar que hay una visión intermedia, ¿no? Hay una visión intermedia en la cual se dice
se le permite alcanzar acciones materiales como uso o disfrute, celebrar actos jurídicos o conservar su posesión, pero siempre está vinculado con una cosa. Entonces es una visión intermedia que no cae en los extremos de la teoría clásica o también de la teoría racionalista, ¿no? El derecho real, ¿qué cosa es entonces? Es una relación, ¿correcto?, jurídica que se construye sobre la base de múltiples relaciones con personas determinadas. Entonces, con eso no se quiebra, pues, que la relación jurídica puede darse con una persona y una cosa. La relación jurídica siempre va a ser de persona a persona, solamente que son con personas indeterminadas, pero hay múltiples relaciones con personas indeterminadas. Con esto se retorna la diferencia entre derechos reales y obligaciones. Una relación jurídica será personal si se establece entre dos personas claramente definidas, y una relación es real cuando se forma parte de un grupo de relaciones con personas indeterminadas. Será de esa forma. ¿Cuál será la estructura del derecho real? Uno es la inherencia, ¿no? Dentro de la inherencia pues está la especialidad, la identificación a la adherencia, ¿no? Entonces, eso lo van a ver ustedes en todo derecho real. La especialidad es identificar al bien. Si hablo de ese termo, que es un termo azul, marca Stanley, y que tiene una capacidad, dice pues su capacidad de 710 milímetros. Entonces, ya con eso estoy identificando al bien, ¿correcto? Pero también tenemos la adherencia y también la exclusión. La exclusión se refiere pues, a la oponibilidad. Usted debe respetar pues, ese termo. Eso podría afectar a todos. Ese termo de propiedad. Y también la persecución. Si alguien viene se lo lleva, yo lo voy a perseguir también, ¿correcto? Y también tenemos la preferencia. ¿No? Si hay personas, se va a preferir a mí porque soy el propietario, tengo cómo acreditar la propiedad de ese mismo. ¿Cómo están configurados los derechos reales en el Código Civil peruano? ¿Han escuchado ustedes el número clausus? ¿Qué números apertos han escuchado todo? ¿Algunos? ¿Qué es el número clausus y números apertos? Sí, adelante. Ya, correcto, muy bien, sí. Excelente. Números clausus es número cerrado, ¿no? Es como se le da, por ejemplo, clausus está clausurado, la palabra está cerrado, ¿no? Números completos que está abierto. Entonces, es una lista cerrada, una lista taxativa. Significa entonces que nosotros no podemos inventar derechos reales. Los derechos reales ya están señalados en la norma, están precisados. Eso es un poco lo que dice nuestro código. Nuestro código civil nos señala cuáles son los derechos reales contemplados en nuestro ordenamiento. Por lo tanto, nuevamente, nosotros no podemos crear derechos reales nuevos porque ya están considerados en la norma. Números clausus, entonces, los derechos reales son tipos cerrados en su número estrictos de esta configuración de su contenido. Ejemplos de hechos reales en el día que hemos estado conversando hoy día, les vamos a conversar con ustedes. Lo que hemos estado conversando hoy día, ¿cuáles serían los ejemplos de hechos reales? ¿Qué me dicen? Propiedad de otro, ¿qué más? Posesión. Posesión, ¿es otro? ¿Qué más? Hipoteca, ¿qué más? ¿Qué otras garantías reales existen además de la hipoteca? El usufructo no es una garantía real, ¿no? Sí es un derecho real,
anticrisis, ¿no? Anticrisis. Entonces, en un sistema de dos apertos, admite que los particulares pueden crear hechos reales distintos de aquellos establecidos o tipificados en la ley. Bien, continuamos entonces. Los bienes. Muy bien, ya, hasta aquí no vamos a quedar el día de hoy. Vamos a hablar un poco de los bienes. ¿Qué son los bienes, señores? Primera pregunta. ¿Qué hacen si ustedes quieren hacer pues? Tienen que ir a un evento ustedes ya y no tienen ropa adecuada? ¿Qué hacen ustedes? Se compran ropa, es un bien, ¿correcto? Pregunta, ¿todos los bienes son materiales o también hay bienes inmateriales? ¿Qué dicen ustedes? Si compran una laptop nueva y no tiene antivirus, ¿ese software será un bien o no será un bien? Sí, es un bien material. Es un bien inmaterial, por lo tanto, los bienes son físicos, bienes materiales, pero también pueden ser inmateriales, ¿correcto? Entonces, esa es la primera idea que hay que precisar. Y pregunta, ¿por qué a los hechos reales son los bienes? ¿Sobre qué recae esa edad? Correcto. Porque los hechos reales recaen sobre bienes, sean bienes materiales o bienes inmateriales. Y como dice su compañero, satisface la necesidad. Nosotros necesitamos los bienes, unos en mayor cantidad de otros, ¿no? Efectivamente. Y estamos pues en una sociedad de consumismo, ¿no? Cada día te bombardean publicidad para que quieran nuevos bienes. Y a veces uno sabe, no lo sabe porque ha comprado de repente el celular de última generación, o no sabe porque compraba un software que nunca va a utilizar, o un juego que nunca va a utilizar, o una consola que nunca va a usar. Entonces, en fin, los bienes son muy importantes para satisfacer necesidades. Y también hay que distinguir el patrimonio, ¿no? El patrimonio. Miren, este tema no se desarrolla mucho, el tema del patrimonio, ¿ya? Generalmente se nos habla de los bienes, se nos habla de la propiedad, la posesión, pero sin embargo, no se, creo yo, no se ha discutido mucho con el tema del patrimonio. Porque la pregunta que hay que hacernos es, ¿patrimonio es lo mismo que propiedad o es diferente? ¿Qué cosa es el patrimonio? Solemos hablar a veces en forma vulgar, decimos, yo tengo mi patrimonio, pero ¿qué estás refiriendo a tu patrimonio? ¿Qué es el patrimonio? Entonces, vamos a decir pues que el Código Civil utiliza el término patrimonio en muchas de sus formas. Por ejemplo, se menciona a la administración del patrimonio del ausente, al patrimonio de personas jurídicas, al patrimonio social, a los actos de institución del patrimonio en fraude a los acreedores, el patrimonio social originado por el régimen de restitución gananciales, al régimen de separación de patrimonios, al patrimonio familiar, al patrimonio hereditario, en fin, es el Código Civil en varios aspectos considera pues al término patrimonio. Sin embargo, hay que precisar a qué se refiere el patrimonio. Incluso se habla de patrimonio cultural de la nación. Según se desprende del Código Civil, el patrimonio tiene el conjunto de derechos y obligaciones. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver aquí las obligaciones? Forma parte del patrimonio. No todo es positivo, señores. Cuando ustedes reciben una herencia, no solamente están recibiendo derechos, también reciben obligaciones.
del patrimonio, las obligaciones. Pero claro, esas obligaciones son de contenido patrimonial, de la que es titular un sujeto de derecho, de tal manera así como el conjunto de relaciones jurídicas conforman el ámbito de la esfera jurídica de las personas, el conjunto de relaciones jurídicas de índole económico conforman el patrimonio. Patrimonio y bienes. Patrimonio no es lo mismo que cosa, que bien. El patrimonio no es objeto de derechos. El patrimonio puede denotar el conjunto de relaciones jurídicas de una persona sin males sin dinero. Es lo que dice el profesor Nicolás Covier, Doctrina General del Derecho Civil. Existen diferentes posturas sobre el patrimonio. Una clásica o personalista. Esta teoría clásica o personalista llega a sostener que el patrimonio es parte del ser humano y es natural, está unido como si fuera una personalidad. Dice, no hay persona sin patrimonio. Y otra que puede llamarse objetiva. La teoría clásica, personalista, vincula el patrimonio como una manifestación de la personalidad jurídica, de manera que el patrimonio es una personalidad misma. Esto es imputable a los franceses Charles Aubry, Charles Frederick Rowe, y sostienen pues que el patrimonio, en sentido subjetivo, identifica pues con la persona para adquirir bienes con potencialidad económica. No solamente comprende los bienes ya adquiridos, sino potencialmente lo que podría adquirir en el futuro. Ahí la pregunta sería, ¿cómo lo vas a determinar? Para la teoría personalista, el patrimonio es una noción abstracta de orden metafísico, intelectual. Es una aptitud para convertirse en centro de relaciones jurídicas pecuniarias. Es un receptáculo ideal, recibir valores positivos o negativos. El patrimonio no puede extenderse sin la persona a la que pertenece. Y dice esta teoría que solamente puede haber un patrimonio. A la persona solamente le corresponde un patrimonio. Porque no hay patrimonio sin una personalidad. Los principales atributos de la teoría son citos por Joseph, en el cual señala pues que el patrimonio es un atributo, es una emanación de la personalidad, una proyección de hecho personal en el campo del derecho de la ley. Toda persona tiene patrimonio, a la inversa, solo una persona puede tener patrimonio, una persona no puede tener más de patrimonio. El patrimonio es inalienable, con personalidad misma. Tampoco se puede ceder en el patrimonio, no se puede enajenar el propio Estado, su capacidad, sus reflejos. Pero Daniel Gilbert indica que la noción de patrimonio atribuible a Aubry descansa sobre siete principios. Solamente las personas pueden tener patrimonio. Toda persona necesaria de tener patrimonio, porque dicen, inclusive, pues, si puede haber un mendigo, también tiene patrimonio. Potencialmente puede tenerlo. Cada persona no tiene más que un patrimonio. El patrimonio es inseparable de la persona. Bueno, y sale ahí la crítica, ¿no? La crítica, vamos a decir, pues, que hay una exageración entre el patrimonio y la personalidad. Y además, pues, es muy abstracto, ¿no? Demasiado abstracto. Se confunde con la noción de personalidad y patrimonio. Y en ese caso tenemos la otra teoría objetiva, la teoría objetiva del patrimonio. Son una respuesta a esa teoría subjetiva. Las llamadas teorías objetivas, estas teorías, surgidas en respuesta a la teoría personalista, postulan que el patrimonio es una masa de derechos y obligaciones afectados a un fin. Es posible que una persona pueda tener más de patrimonio,
existan patrimonios autónomos. Así, el patrimonio sirve por un lado a la satisfacción de los fines y necesidades de la persona y por otro lado de garantía a los acreedores. Así, esta es la teoría que se maneja realmente. Pero también tiene sus críticas. El derecho a regular la vida humana en sociedad no puede suprimir la vinculación que existe entre la categoría que regula y la personalidad. De tal modo que la teoría de personalidad tiene un medio de poner al hombre como centro del patrimonio. Sin embargo, el patrimonio, su regulación y definición están orientados a satisfacer las necesidades humanas. El patrimonio no es asimilable a alguien, sino un algo. No es un sujeto, es un objeto. Y se va a utilizar en provecho del hombre. El patrimonio no puede asimilarse al ser humano. El patrimonio es inherente al hombre, pero no significa como esto. Son válidos los postulados de la teoría personalista que indican que solo las personas pueden tener patrimonios. Todas las personas tienen un patrimonio y es inherente a la persona. Y si la persona no tiene ningún activo, cuenta con un patrimonio, solamente que el mismo es igual a cero. Entonces, esa es la crítica pues, que se le hace a esta teoría. Muy bien, preguntas aquí, señores, preguntas por favor. Profesor, cuando dice en la teoría objetiva, decía que todas las personas tienen un patrimonio, ¿también es una persona física? Sí, por supuesto, también no tenemos eso. No, ahorita hacer esto. Creo que sea La lista te la paso, por favor, señores. Ya vamos a tener el curso. Me pasan la lista. Bien, entonces, nos está viendo pues lo que es el patrimonio. ¿Me está recordando dónde nos estamos quedando, señores, por favor? Dice que el patrimonio puede ser de valor negativo, en caso que el parcial superior al activo, el patrimonio como un estatus de la persona. Bien, dejemos a las dos teorías. Yo me quiero un poco más vinculado con la teoría objetiva, más que la subjetiva. Pero en fin, el elemento del patrimonio que es inherente al ser humano. El patrimonio es un conjunto de derechos y obligaciones que se constituyen en la esfera patrimonial del sujeto. Potencialmente todos tenemos un patrimonio, es decir, la potencialidad de adquirir activos y pasivos. Es autónomo, el patrimonio no es similar al ser humano, es un conjunto de derechos y obligaciones, es decir, gracias, el patrimonio pues no es el ser humano, son cuestiones diferentes. El presente conjunto de derechos y obligaciones que son destinados a satisfacer las necesidades de los individuos. Es instrumental, pues el mismo es destinado para la satisfacción de necesidades, ¿no? ¿Correcto? Los derechos reales se encuentran vinculados con el instinto natural de autoconservación. ¿Por qué adquirimos una casa? Porque queremos vivir ahí, queremos construir ahí, queremos tener pues seguridad. Y entonces eso está vinculado con un tema instinto natural de su autoconservación, propio del ser vivo, el cual garantiza la supervivencia mediante la apropiación del territorio de sus recursos. No sé si algunos de ustedes son jóvenes, pero igual les da el estrés. El estrés simplemente es una respuesta que el organismo le dice a ustedes: oye, tienes que cuidarte, tienes que protegerte, y no es algo negativo.
la respuesta. Si ustedes descansan, se alimentan bien, el estrés se va a ir. Fue una respuesta del organismo. Pero claro, si no lo saben, ¿qué les puedo decir? Manejar, no tienen apoyo, se les puede ganar por el tema de la ansiedad. Entonces, este tema de derechos reales está vinculado a los instintos de autoconservación. Recuerden ustedes, eso es un tema realmente psicológico. Nuestro cerebro humano está más diseñado para la autoconservación, más que la felicidad de la autoconservación. Por eso el cerebro te protege, ¿no? Te protege cuando vas a la pista, cuando vas al lugar. Entonces, nosotros adquirimos bienes para satisfacer ese instinto de conservación. Y con eso que hacemos, estamos garantizando la supervivencia. No es otra cosa que eso. Mediante la apropiación del territorio y sus recursos. No sé si ustedes han visto las películas ahora que están dando en Yellowstone, 1923. Muy buenas películas. ¿Y ahí de qué trata? Adquirir territorio, sobrevivir. La forma como se hace es otro tema que podemos discutir. Pero en el fondo, casi todas las luchas que se dan es por el tema de supervivencia. ¿Por qué creen que Rusia le invadió a Ucrania? Territorio. O Israel está que le da duro a Palestina. Territorio. Territorio les asegura sobrevivir. ¿Por qué Perú, en su momento, cuando era Inca, dominó varios? El Tahuantinsuyo, Ecuador, Chile, Bolivia, no existían. Todo era imperio. Sobrevivir, eso se ve, supervivencia. Aprobación de un territorio de sus recursos. Se han dado ciclos en la historia y se va a seguir dando en su futuro. Si de repente encuentran un planeta en el cual existan minerales, la gente va a ir a ese lugar por apropiarse. Es así entonces que los hechos reales poseen una base objetiva sobre la cual recaen. Hecho real tiene como objeto una porción del mundo exterior, que es ese mundo exterior que liviana. Pero cuando hablo de bien me refiero a algo que puede ser material e inmaterial. ¿Qué haríamos sin un software? ¿De qué sería tu celular si no puedes tener aplicaciones? ¿Verdad? Casi de nada. Se compra a lo mejor lápiz, pero también ponemos antivirus original. Vienen troyanos, se va a hacer información, un malware, adiós. Entonces, puede haber derechos sobre bienes inmateriales. Los hechos reales, en su calidad de hechos subjetivos, otorgan a su titular unas facultades para tutelar un interés que el ordenamiento jurídico cataloga como válido, merecedor de protección. El hecho real es un derecho subjetivo que implica un poder, un conjunto de facultades adherido de manera estable en relación de injerencia o incorporación sobre los bienes. Esta incorporación, pues, tiene multiplicidad de derechos y vicitudes. Además, los hechos reales protegen un interés, entendido como un binomio, una posible fuerza, libertad, pero a su vez con libertad de decidir ejercerlo o no. Estos derechos subjetivos, entre ellos hechos reales, ameritan contar con un sustrato sobre el cual recaen esas facultades. Se hablaba de los bienes. Entonces, los bienes son una referencia objetiva de los hechos reales, son objetos de derecho. El problema está, creo yo, en que a veces damos, no sé si demasiada importancia a los bienes. Los bienes deberían ser considerados como objetos de derecho. Sin embargo, a veces se llega a dar un valor demasiado, incluso más que al ser humano. Los bienes derivan de un significado psicológico que es opuesto, todo lo opuesto al ser. Un objeto de derecho nunca puede recaer en su
sujeto de derecho, hacer este que lo conoce y lo domina. Por eso que en la época de esclavitud se pensaba que ellos eran objetos de derecho, lo cual es un error. Son sujetos de derecho. La autodeterminación del sujeto y su rol en la naturaleza conlleva a notar que existen cuerpos que no pueden ser enmascarados entre el concepto de sujeto, tanto su titular operación. Es importante distinguir lo que es sujeto y objeto. Gallo, en derecho romano, yo lo decía, hechos privados divididos en personas, cosas y acciones, sujeto y objeto de derecho. El concepto jurídico de cosa es una entidad material o no, impersonal, que tenga una individualidad y que sea susceptible de dominación independiente. Cualquier entidad material o inmaterial que sea jurídicamente relevante, que sea tomada en consideración por la ley, constituye o puede constituir objeto de relaciones jurídicas. Cosa es la referencia a objeto objetivo, eso es subjetivo. Que puede ser material, inmaterial, ajeno al ser humano, pasible de individualización, susceptible de progresión o esencialmente de económico. ¿Cuáles son las características? Una realidad material y inmaterial. Es distinto al ser humano. Es susceptible de progresión y satisface una necesidad económica. Mis señores, muchas gracias. Ya nos quedamos aquí. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Gracias. Por favor, que ha llegado recién, hemos dejado una lista de temas que ustedes van a exponer y van a hacer un trabajo de investigación que va a ser otro último. La lista de la delegada mañana